confesiones, no por 20 tuiteros que tienen 200 cuentas que les están tagueando en este momento. Ustedes van a tener que sacrificar una institución. Escuchábamos las declaraciones del jefe de bancada de FCN Nación, Javier Hernández, que, bueno, provocó muchos carteles hoy en la manifestación. Los famosos 20 tuiteros y 200 cuentas falsas, decía el diputado oficialista, son los únicos que están presionando a los diputados. Hoy vimos que incluso muchos de los manifestantes decían, yo ni tengo Facebook, yo no tengo Twitter, yo vengo aquí por convicción. Otros decían, a mí me acarreó la conciencia por no aguantar ya a esta gente y están en la plaza. Esos fueron algunos de los mensajes que este día se dieron en la manifestación. Pero vamos al tema de que desde hace una semana y media, creo que el único acto de contrición que ha tenido en su conjunto el Congreso de la República ha sido este viernes, el viernes en donde fueron engavetados los dos decretos, pero lejos de eso los diputados no han dado muestra de un arrepentimiento genuino por lo que aprobaron aquel miércoles negro. Prueba de ello son las declaraciones de Javier Hernández que, bueno, fue gasolina para el fuego. Parecer esto crece por ellos. La espectacular. Es que miren, esto es como cuando Otto Pérez sale con aquel su discurso, creo que fue un domingo en la noche, a despotricar contra todo, etcétera, etcétera. La Guatemala profunda. Y que amenazó con lanzar la Guatemala profunda y demás. Y lo único que hizo fue echarle más gasolina al fuego. La declaración de Javier Hernández creo que tiene un efecto similar. Porque la cantidad de consignas, pancartas, en donde se burlaban de los 20 tuiteros. A ver, yo creo que ahí hubo un efecto natural de rechazo. Entonces, a ver, digamos que son esos momentos en donde tanto Otto Pérez como Javier Hernández, ambos en el ojo del huracán, en esa actitud de que no reconocen que están tambaleando en la cuerda floja, mantienen esa actitud de prepotencia, de aquí mando yo y van a ver que no les va a salir, y se echan esos mensajes. Lo único que hacen es, ¿cómo se llama?, alentar todavía que haya más rechazo en su contra. Así que Javier Hernández, digno aprendiz de Otto Pérez Molina en temas de cómo azuzar todavía más una manifestación. Creo, por eso les digo que esto es un asunto. Cuando estudiamos un poco la psicología de los movimientos 2.0, esto entra cabal en sociología. Lo que vimos hoy es una materialización de lo que se denomina una movilización 2.0. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La manifestación 1.0 es la tradicional que todos conocemos, cuando hay una organización con un líder. Piensen en Joviel Acevedo y el sindicato de maestros. O sea, hay una organización, un liderazgo, tiene sus objetivos, dicen, muchachos, saquemos a las bases, y ahí van sus 5,000, 6,000 personas. La manifestación 2.0 es una manifestación que se produce a través de esto, que es nada más que la interacción de individuos en un espacio común derivado de un sentido de rechazo. Y esto, vean, esto está teorizado. Hubo manifestaciones 2.0 en el norte de África cuando se dio el tema de la primavera árabe. Hubo procesos similares en Brasil cuando estaba ocurriendo todas las manifestaciones contra la corrupción en la construcción de estadios durante el Mundial, lo que ha ocurrido en Brasil en los últimos 2 años con casos judiciales anticorrupción. Algo similar pasó en Chile también por ahí el 2011-2013. ¿Qué es la manifestación 2.0? Es cuando hay un conglomerado de una gran cantidad de individuos que se sienten activados por una causa e individualmente toman la decisión de decir, sí, a mí me molesta esto y voy a ir yo a manifestar. Es decir, no hay un actor que lidere el proceso, no hay una organización que le ponga logística a todo esto, sino que al final terminan siendo individuos molestos con una situación que dicen, bueno, voy a ir a manifestar, voy a ir yo solito, voy a ir con mi familia, con mis amigos, con mi equipo de fútbol, con mis amigas del Cuchúa, como quieran verlo. Y eso es lo que vimos tanto en el 2015 como lo que vimos el día de hoy. O sea, hoy vimos la sumatoria de muchísimos individuos que tienen una molestia contra el Congreso de la República, un gran enojo derivado de lo que pasó la semana pasada con la aprobación de estos 2 decretos de impunidad. Y sobre todo, yo creo que los decretos de impunidad son como el fosforazo. Pero hay detrás de eso, detrás de los 2 decretos de impunidad, hay una molestia ulterior. Y la molestia ulterior es que los diputados le quisieron ver la cara a la ciudadanía guatemalteca de querer echar para atrás
lo que probablemente es el mayor avance que hemos tenido como país en décadas, que es la lucha contra la corrupción del 2015. Es decir, aquí creo que los diputados no se dieron cuenta, pero los diputados tocaron o quisieron trastocar algo que se va a convertir en un símbolo patrio. Óiganme. O sea, la lucha contra la corrupción del 2015 es algo que nos enorgullece a todos los guatemaltecos. Es que cuando se ven videos de lo que se vivió en el 2015, del éxtasis de las manifestaciones, el logro que representa en el mundo haber pasado de tener un presidente a las 8 de la mañana y tenerlo preso a las 5 de la tarde, eso de verdad nos marcó como sociedad. Entonces, que hayan venido los diputados y en un acto de alevosía, con premeditación, ventaja, hayan querido echar para atrás o meterle un desarmador a todo ese proceso, o sea, eso creo que encendió a los Ese fue el fosforazo que provocó y cosas sobre como todo, estas. cuando después vemos a un Javier Hernández en esa actitud de decir, no, pues ahí van a ver que no va a pasar, estos son 20 twitteritos ahí. Lo único que hace es meterle más molestia al guatemalteco. Incluso vean, una encuesta que ahí pude observar. En julio, antes de que pasara todo esto, el Congreso de la República tenía 11% de credibilidad. Era la segunda institución peor evaluada del país. ¿Saben cuál es la primera? Los partidos políticos. Los partidos políticos. Con 8% de credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tengo a las dos instituciones peor evaluadas del país queriéndose meter con un cuasi símbolo patrio de los guatemaltecos, que es la lucha contra la corrupción. Ahí está, miren. Ahí está. Felicitaciones, señor Javier. Ahí llenaron la plaza. Cabal. Estuardo, como hemos visto diferentes reacciones de los diputados durante estos últimos días, las declaraciones de Javier Hernández, la distancia que toma el presidente también de lo que sucede en el Congreso de la República, pero que lo implica también por el tema del antejuicio, el hecho ayer de que pierde 3 ministros. Una cosa al mismo tiempo, en un comunicado, la fotilla de los 3 ministros. Dios mío. Eso no, yo creo eso fue un gancho al estómago. Fue habiendo perdido ya el de Relaciones Exteriores, habiendo perdido ya a la ministra de Salud. Pierde a 3 estrellas de sus ministros. Es como que se quedó sin gerente financiero, sin gerente de recursos humanos y se quedó sin jefe de seguridad. O sea, la empresa está, si voy con el símil de la empresa no solamente está descubierta, no saben cómo hacerle con el pisto y no saben cómo hacerle con la gente. Entonces, esta es una debilidad. Hoy, y yo creo que es muy importante señalarlo, el gobierno lanzó un comunicado. Sí. Y la última línea del comunicado hay que leerla, hay que releerla, hay que volverla a leer y hay que releerla. Pero para resumírsela en buen chapín, está pidiendo pelo. Creo que un poco tarde, pero vamos, está... tenemos que hablar del timing de eso, del momento de eso. El comunicado está pidiendo pelo. Bueno, pero por mañana entra el antejuicio al Congreso. Lo que están pidiendo aquí los 20 tuiteros. Estos 20 tuiteros que llegaron a la plaza. Bueno, disculpe, 19 y yo 20. No, pero por ahí había una señora 17, que tenía su cartel. 19, yo soy la tuitera 21. 21 son, 21. Hay que corregir. Se les pasó están pidiendo algo. Y yo creo que es correcto. Dice, bueno, ya pasó la plaza, ya la alegría, ya la emoción, y qué bueno, y ya se mojaron unos, y fuimos otros, y las bubucelas y las banderas y todo, nítido. ¿Ahora qué? Pero preguntan algo más específico, y así tiene que ser, televidentes. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? Porque sí tenemos que establecer una hoja de ruta, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? Creo que las plazas, y ya no voy a hablar de la plaza, sino de las plazas, porque me refiero a la de Xela. Porque vimos que se descentralizaron todas, ¿eh? Sí. Está totalmente descentrado, no descentralizado, sino descentrado. Xela, miren, Xela, para mí Xela es el ejemplo paradigmático de que toda esa narrativa de izquierda y derecha hoy la sepultaron 40 metros bajo tierra. A ver, Estuardo, ¿cuál es el área más conservadora que hay en Guatemala? El altiplano. El altiplano. Xela. Y en el altiplano, Xela es un territorio cuyas características culturales, sociales y demográficas son conservadoras hasta su máxima expresión. Y cuando yo veo las fotos de Xela es espectacular lo que estaba pasando ahí. O sea, todo esto que vimos y que venimos, que el comunismo internacional... Pues el bastión del conservadurismo guatemalteco es Xela. se lo cargó.
Pero es que el problema en Shela es el mismo que acá, el de la capital, el de Oriente, el de allá de Alta Verapaz. Correcto. Entonces, en la hoja de ruta, la primera pregunta es: ¿qué nos une? Sí. Y nos une la lucha contra la corrupción, que va más allá de decirle al otro oligarca, decirle al otro comunista, decirle al otro Fidel Castro, sí, y vos sos, ¿cómo se y vos chupila. Entonces, yo no sé a qué poner fascista, digamos, algo así. Sí, algo así. No sé. Chupila, yo no sé. Hagamos ya. Y vos mano blanca. Hagamos ya chiste de esa narrativa que no nos lleva a ningún lado. Hay otro dato que no podemos obviar, porque por ahí ha estado circulando ya la noticia, ya es Vox Populi, que desde esta mañana vino a Guatemala una misión de altísimo nivel del Congreso de los Estados Unidos. Vimos el avión pasar por la plaza. Está, no sé si sigue ahí parqueado, creo yo que sí, pero está parqueado ahí en la Fuerza Aérea un avión del gobierno de los Estados Unidos que traía blanco y azul, ¿no? La réplica del Air Force One, o sea, en chiquito. Ese era pequeño. Este es el Air Force 2020. El Air Force 2020. Solo déjenme darles un repaso así ¿Quiénes rapidito. vienen en ese avión o quiénes vinieron en ese avión? Porque ahí es importante tener, por ejemplo, algunos datos. Está el congresista Peter Roskman, que es republicano de Illinois. David Price, que es demócrata de Carolina del Norte. Susan Davis, demócrata de California. Steve Knight, republicano de California. Dina Titus, demócrata de Nevada. Bill Flores, republicano de Texas. Ese es el bastión del conservadurismo norteamericano. Lucille Roybal Ellard, demócrata de California. Tom Rice, republicano de Carolina del Sur. Norma Torres, que ha estado muy activa las últimas 3 semanas en relación a todo lo que está pasando en Guatemala, demócrata de California. Está también Janice Robinson, que es una oficial del Speaker of the House, que es como la vocería de la casa. Hoy, mientras estaba teniendo lugar lo que ustedes están viendo, había aquí en Guatemala probablemente la visita de más alto nivel que ha enviado el Congreso de los Estados Unidos en, ¿qué? ¿20 años? ¿30 años? Y los congresistas, creo yo, que se quedaron impresionados de la resiliencia del pueblo guatemalteco. Porque en un contexto donde hemos visto al gobierno de Estados Unidos en diferentes expresiones, en Naciones Unidas, Departamento de Estado, Congreso, Senado, pues jalándonos las orejas, pues bueno, al país, pero en realidad al presidente Morales por esa su brillante decisión de querer declarar non grato al comisionado Iván Velázquez. Vienen estos congresistas y viven casi que a flor de piel lo que está pasando. Lo que pasó el día de hoy. Es que, miren, son esas cosas que el timing no pudo haber sido mejor, porque ahí quedó más que evidenciado para los congresistas norteamericanos que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema muy arraigado en la ciudadanía guatemalteca. Y creo que esto lo único que viene es a contribuir a generar esa sensación pues, de que sí, que efectivamente hay tomadores de decisión a nivel de gobierno en Guatemala, de diputados, que están viendo cómo echan para atrás toda la lucha contra la corrupción. Y ya Estados Unidos dijo, nanáitelas. Y lo de ayer, la salida de los 3 ministros. Ojo, los 3 ministros eran el bastión de credibilidad que le quedaba al gobierno. Rivas, la ministra de Trabajo Teleguario y el ministro de Finanzas Estrada. La salida de los 3, de la forma como se da, tan intempestiva, ahí es una forma, sutil de cómo le zafaron la alfombra al gobierno. Yo creo que tenemos que leer esas señales de high politics, dirían en las universidades gringas, de lo que está pasando aquí en Guatemala. O sea, de veras, aquí hubo decisiones erróneas de parte de las altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo que quisieron echar para atrás un tema estratégico de seguridad nacional de Estados Unidos, que es la lucha contra la corrupción, no en Guatemala, en el Triángulo Norte Centroamericano. Y los nenes no se dieron cuenta que se estaban metiendo con el hermanito de mayor. Las implicaciones que eso tenía. No. Vamos a la pausa, la etiqueta, envía sus comentarios, opiniones con el hashtag SF. Solo 20 tuiteros. Volvemos. 20 tuiteros.